buenos días, alumnos. El tema a tratar el día de hoy es nomenclatura inorgánica. Es nuestra sesión 8. Para ello es necesario que usted sepa los estados de oxidación. Estos estados de oxidación se representan por E.O, representa la carga relativa que poseen los átomos que forman parte de un compuesto. Asimismo, los estados de oxidación tienen el signo positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a ganarlos. Y es negativo si el átomo gana electrones o los comparte con otro que tenga menor electronegatividad. Asimismo, alumnos, es necesario, por favor, que usted recuerde las reglas de los estados de oxidación. Estas reglas prácticas del estado de oxidación o número de oxidación son las siguientes. Número 1. El estado de oxidación para sustancias simples o elementos es igual a 0. Es por ello, por favor, vamos a colocar siempre en la parte superior los estados de oxidación o números de oxidación o valencia cuando está sin signo. Bien, elementos simples o elementos solitarios que no están acompañados. Pero profesor, aquí hay dos. Esto, alumno, se trata de un solo elemento, pero que tiene dos átomos. De igual forma, es igual a 0. Si tuviera, profesora, 3 átomos, su estado de oxidación también será 0, porque se trata de un elemento solitario. ¿Correcto? Veamos, regla número 2. Estado de oxidación para compuestos. El estado de oxidación para compuestos, como en este caso, compuesto del agua, fórmula del agua, ácido muriático, ácido sulfúrico, debemos tener presente lo siguiente. Por favor, alumnos, recuerden, estado de oxidación del hidrógeno es 1 o más 1. Estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, si usted visualiza una fórmula o un compuesto, de inmediato, presencia de hidrógeno, estado de oxidación más 1. Presencia de oxígeno, estado de oxidación menos 2. Otro detalle importante que debes saber, alumno, es que la sumatoria de estos estados de oxidación es igual a 0. Pero profesor, aquí es menos 1. No, alumno, se trabaja de esta forma. Subíndice, multiplique 2 por 1 más 2. Menos 2 es igual a 0. Profesor, aquí usted no ha multiplicado. Naturalmente aquí era 1. 1 por menos 2 tiene usted menos 2. ¿Qué necesito para eliminar? El número 2. Es por ello que aquí en la fórmula, en forma natural, 2 por 1 más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Siguiente ejercicio. Veamos un compuesto. Es el ácido clorhídrico o ácido muriático. Tenemos la presencia de hidrógeno. Estado de oxidación del hidrógeno. Más 1, más 1. No observamos el oxígeno, pero debemos encontrar el cloro, ¿cuál es su estado de oxidación? Alumnos, el estado de oxidación del cloro es 1, 3, 5 y 7. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo 1 más 1. ¿Qué número lo anula más 1? Menos 1. Es por ello que yo coloco acá menos 1. Muy bien, y es correcto. Más 1 menos 1 es igual a 0. Pasemos a otro compuesto. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Visualizo el hidrógeno. Estado de oxidación. ¿Cuánto era el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. De inmediato coloco más 1. Estado de oxidación del hidrógeno. Elemento central, desconozco. Coloco X. Oxígeno, menos 2. Estado de oxidación, menos 2. Simplemente escribo aquí menos 2. Mis queridos alumnos, ya tengo estado de oxidación del hidrógeno más 1, elemento central X y menos 2. Necesito encontrar el estado de oxidación del elemento central. ¿Cómo se realiza? Realizando la siguiente operación. Una multiplicación. Subíndice 4 por menos 2, menos 8. Siguiente. 1 por X, X, más X, más 2 por 1, 2 por 1, 2, más 2. Realizo mis cálculos algebraicos siempre igualando a 0, porque los estados de oxidación
La sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. X me da igual a 6. Significa que el elemento central azufre tiene como estado de oxidación el número 6. Muy bien. Siguiente ejercicio. Tenemos el sulfato de calcio. Sulfato de calcio. No tengo la presencia de hidrógeno. Elemento central desconocido, X. Oxígeno, menos 2. Primero coloco los estados de oxidación. Elemento calcio pertenece al 2A, alcalino térreos. ¿Cuál era su estado de oxidación? 2. Entonces de inmediato coloco el calcio más 2. Para poder hallar el elemento central con su respectivo estado de oxidación, multiplico 4 por menos 2, menos 8, más 1 por X, más 1 por 2, 2. Realizo mis cálculos algebraicos siempre igualando a 0, porque la suma de los estados de oxidación de un compuesto siempre es igual a 0, y del cual X es igual a 6. Significa alumno, significa que su estado de oxidación del elemento central es 6. Siguiente compuesto, ácido nítrico. Tengo la presencia del hidrógeno. Hidrógeno, estado de oxidación, más 1. Estado de oxidación del oxígeno, menos 2. Elemento central, desconozco. La sumatoria de estos estados de oxidación debe ser igual a 0. Para poder hallar el estado de oxidación del elemento central, empiezo a multiplicar su índice. 3 por menos 2, menos 6. 1 por X, más 1 por 1, 1. Realizo los cálculos algebraicos, siempre igualando que los estados de oxidación deben ser igual a 0, lo cual tengo como resultado X es igual a 5. Significa que este elemento central, su estado de oxidación es más 5. Necesitan ustedes comprobar que es igual a 0, los estados de oxidación es igual a 0. Muy bien, hagamos lo siguiente. 3 por menos 2, ¿cuánto tiene usted? Menos 6. Tengo menos 6. ¿Cuánto necesito para eliminar más 6? Y tengo aquí 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. 5 más 1, 6. Más 6 menos 6 es igual a 0. Hemos comprobado que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Regla número 3, importantísimo, recuerde alumno, el estado de oxidación de los alcalinos o simplemente el metal que pertenece al grupo 1A es igual a 1. Estado de oxidación es igual a 1. De todos los integrantes del grupo 1A, litio, estado de oxidación 1, sodio, estado de oxidación 1, potasio, estado de oxidación 1, rubidio, cesio. ¿Para qué el alumno debe de recordar? Cuando vea usted uno de estos elementos que son metálicos al inicio de una fórmula química, de inmediato coloque su estado de oxidación que es igual a 1. Por ejemplo, aquí el potasio está al inicio de esta fórmula, nitrato de potasio. Estado de oxidación, por esta regla, potasio, su estado de oxidación es más 1. Elemento central, desconozco. Oxígeno, ya lo conoces, estado de oxidación menos 2. Para poder hallar el estado de oxidación o número de oxidación del elemento central, simplemente multiplico su índice. 3 por menos 2, menos 6, más 1 por X, más 1 por 1, 1. Estado de oxidación del elemento central es igual a 5. ¿Qué pasó? Realicé mis operaciones algebraicas, igualé a 0 y X me va a dar igual a 5. Siguiente regla. El estado de oxidación para los alcalinos térreos o elementos pertenecientes al 2A, su estado de oxidación es igual a número 2. Es decir, todos estos integrantes que pertenecen al grupo 2A, su estado de oxidación es 2. Si usted visualiza uno de estos elementos al inicio de un compuesto, simplemente coloca su estado de oxidación es igual a 2. Es lo que dice aquí. Calcio, estado de oxidación 2. Azufre, desconozco, X. Oxígeno, ya conozco, menos 2. Necesito hallar el estado de oxidación del elemento central.
4 por menos 2, menos 8, más 1 por x, x, más 1 por 2, 2. Realizo mis cálculos algebraicos siempre igualando a 0. ¿Por qué, alumno? ¿Por qué? Porque la sumatoria de los estados de oxidación siempre es igual a 0, de donde x es igual a 5, perdón, a 6. Y tenemos que el azufre, su estado de oxidación es el número 6. Muy bien. Continuamos con la regla número 4, que dice que los integrantes del grupo 2A, su estado de oxidación es 2. Aquí observamos el sulfato de magnesio. Magnesio, alumno, su estado de oxidación es más 2, por pertenecer al grupo 2A. Elemento central, desconozco. Oxígeno, ya conoces. Su estado de oxidación es menos 2. Para poder hallar el estado de oxidación del elemento medio, simplemente multiplico 4 por menos 2, menos 8, más 1 por x, x, más 1 por 2, 2, donde x, empiezo a realizar las operaciones algebraicas igualando a 0 y x me va a dar igual a 6. Muy bien, entonces, elemento central, su estado de oxidación es 6. Finalmente, la quinta regla, en todo compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Muy bien, ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Veamos la sumatoria de sus estados de oxidación. Pero por favor, si existe un subíndice, multiplique 2 por 1 más 2. Perdón, 1 por menos 2, menos 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Siguiente ejercicio. Sus estados de oxidación, y en estos estados de oxidación, azufre tenía el número 6. Comprobemos que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. ¿Cómo? No vamos a sumar todos los estados de oxidación. Observamos que tienen subíndices. Entonces multiplicamos 4 por menos 2, menos 8. Menos 8. Hasta el momento yo tengo menos 8. Para anular y para que sea 0 necesito un más 8. Y lo que resulta acá, 1 por 6, 6 positivo. 2 por 1, 2 positivo. 2 más 6, 8. Menos 8 es igual a 0. Lo cual es correcto porque la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Nomenclatura. La nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica se basa en leyes al momento de asignar un nombre a una sustancia o un compuesto, las que fueron elaboradas por Yupa. Yupa es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que ha recomendado una serie de reglas aplicables a la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos. Y ustedes saben que estos compuestos inorgánicos existen muchas sustancias, los que están clasificadas en óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, etc. Para ello vamos a conocer 3 nomenclaturas. Una, la nomenclatura tradicional, en los cuales vamos a emplear sufijos y prefijos. Por ejemplo, acá ico. Cuando un elemento químico tiene una fórmula o un solo estado de oxidación. Por ejemplo, del grupo A, 1A, tiene un solo estado de oxidación, que es el número 1. Grupo 2A tiene un solo estado de oxidación, que era el número 2. Para ellos emplearemos ico u óxido D, el término D. Cuando tiene dos estados de oxidación, por ejemplo el níquel, aquí observamos, tiene 1, 2 estados de oxidación. Al menor se le utiliza el sufijo oso, óxido niqueloso, oso. Cuando actúa con su mayor valencia, que en este caso es 3, por favor, el óxido termina en ico. Óxido niquélico, ico, y aquí será oso. Cuando tiene 3, vamos a utilizar el prefijo hipo y termina en oso, el del medio en oso y el mayor en ico.
Cuando tiene 4, de igual manera, el primero, el más pequeñito, el caso del bromo, el bromo tiene valencias 1, 3, 5, 7. Con 1 será anhidrido hipocloroso. El cloro con valencia 3, anhidrido cloroso. Con valencia 5, anhidrido clórico. Con valencia 7, cloro con 7, anhidrido perclórico. Y así sucesivamente. Este tipo de términos, ya sea prefijos y sufijos, por favor, es para la nomenclatura tradicional. Observemos, aquí tenemos un óxido. El sodio, su estado de oxidación más 1, el oxígeno menos 2. Intercambian sus valencias en forma de aspa. 2 le entrega al sodio y 1 al oxígeno. Por favor, en este tipo de operaciones simplemente vamos a eludir o simplemente no vamos a considerar los signos, ¿correcto? Y su nombre sería óxido sódico, ICO. ¿Por qué ICO? Porque el sodio tiene una sola valencia. Entonces, cuando tiene una sola valencia, debe terminar en ICO. Sódico, potásico, cálcico, mangánico, etc. Nomenclatura YUPAC. La nomenclatura YUPAC utiliza prefijos de acuerdo al número de átomos. Por ejemplo, si tiene un solo átomo, monóxido, mono, 2 átomos, di, 3 átomos, tri, 4 átomos, tetra, 5 átomos, penta, 6 átomos, hexa y 7 átomos, septa. Y lo podemos visualizar en estos ejemplos. Primero vemos forma en este ejemplo. ¿Qué pasó? El cloro actúa con valencia 5, oxígeno con 2, intercambian sus valencias y tenemos la siguiente fórmula. Y lo vamos a leer mediante la nomenclatura YUPAC, utilizando prefijos. Por favor, siempre empezando de derecha a izquierda. ¿Qué número visualiza aquí? 5. 5. ¿Qué prefijo? Pent. Entonces el 5 indicará pentóxido de di, tiene 2, de dicloro, pentóxido de dicloro. Siguiente fórmula. Observen ustedes, el cloro está actuando con su valencia 7, le transfiere acá, y el otro, el oxígeno, el 2. Entonces, ¿qué pasa? Comparten esos electrones y vamos a nombrarlos. Esto ya tenemos la fórmula final. En la fórmula final es lo que vamos a utilizar la nomenclatura YUPAC. Empezando de derecha. ¿Cuántos oxígenos? 7. Y oxígenos, su prefijo es hepta. Entonces diré hepta, óxido de dicloro. Nuevamente, heptaóxido de dicloro. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí un compuesto. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Cuántos potasios? 2. Mono, 1. Monóxido de dipotasio. Monóxido de dipotasio. Nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock se caracteriza porque utiliza números romanos, y el término óxido de. No interesa, mi querido alumno, si el primer elemento es metal o no metal. Y por favor, estos números romanos nos indican el estado de oxidación o número de oxidación del metal o no metal que se está combinando con el oxígeno. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos un óxido, níquel metal, con el oxígeno. El oxígeno siempre tiene su valencia 2. Es menos 2, pero vamos a colocar sin el signo 2. Níquel va a usar su mayor valencia. En este caso es el número 3, ¿correcto? Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a intercambiar justamente sus estados de oxidación. Este 3 pasa debajo del oxígeno en forma de aspa y el 2 debajo del níquel. Entonces ya tenemos aquí la fórmula. Lo vamos a leer mediante la nomenclatura Stock. Por favor, óxido de níquel, valencia 3. Entonces, óxido de níquel 3. Es la valencia del níquel. Siguiente. Tenemos el bromo que va a actuar con estado de oxidación, número de oxidación, valencia número 7. El oxígeno, número 2. ¿Correcto? Intercambian sus valencias, 2 le entrega al bromo y 7 al oxígeno. Es lo que tenemos aquí. Vamos a leer de acuerdo a la nomenclatura Stock. Óxido de bromo. El bromo que
estado de oxidación ha utilizado, número 7. Es por ello que escribimos aquí óxido de bromo 7. Óxido de bromo 7. Siguiente ejercicio. Tenemos el manganeso. El manganeso ha actuado con valencia 4 o estado de oxidación 4 y el oxígeno con 2. Como son pares, se simplifica. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Hacen un intercambio de estados de oxidación. Oxígeno le entrega 1 y el manganeso 2. Y tenemos aquí la fórmula. Entonces vamos a ver su nombre o su nomenclatura. Esto, por favor. Óxido de manganeso. ¿Y qué valencia ha usado al inicio? La valencia número 4. No se olvide. Pasemos a lo que son óxidos. Los óxidos se caracterizan por ser binarios y es una combinación de un elemento metal o no metal con el oxígeno. La función óxido es un compuesto, repito, binario, que resulta de la combinación de un elemento con el oxígeno. Si este elemento es metal, en este caso observemos, es metal, y se combina con el oxígeno, entonces vamos a tener un óxido. Pero este tipo de óxido se va a llamar óxido básico. Recuerde el 1, metal más el oxígeno va a formar un óxido básico. Pero si tenemos un elemento no metal combinado con el oxígeno, vamos a tener un óxido, pero un óxido ácido. Empecemos por el número 1, por el óxido básico. El óxido básico es la combinación de un elemento metal más el oxígeno con valencia 2. Entonces va a dar un óxido básico. Un ejemplo clásico. ¿Cómo se va a formar? Aquí tenemos el calcio acompañado del oxígeno. Repito, calcio acompañado del oxígeno. Un punto importante que usted, alumno, debe de recordar es que el oxígeno jamás va al inicio de un compuesto, ¿correcto? Aquí tenemos el calcio. El calcio pertenece al 2A, estado de oxidación 2. El oxígeno, sí, tiene menos 2. Como ambos son pares, mitad más 1 y mitad menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Intercambiamos, por favor, en forma de A veces valencias. Como era 1, 1, vamos a tener el óxido de calcio. Óxido de calcio, llamado también óxido básico. Bien, pero mejor vamos a nombrar mediante la nomenclatura tradicional, mediante YUPAC, STOP. ¿Qué pasa? La tradicional utiliza los prefijos ICO, OSO, ICO generalmente para elementos solitarios, ¿no? En este caso tenemos óxido cálcico o elementos que tienen una sola valencia. Entonces aquí nuestra nomenclatura tradicional utiliza óxido cálcico, óxido de calcio. YUPAC, vamos a tener su nombre, monóxido de calcio. Aquí tiene usted un solo oxígeno, monóxido de calcio. Pero el calcio, ¿con qué valencia ha actuado? Con su valencia 2. Luego tenemos el STOP, óxido de calcio, pero ¿qué valencia? 2. Entonces, óxido de calcio, ¿con qué valencia? Con la valencia 2. Su nombre comercial del óxido de calcio también se le llama cal viva. No se olvide, alumno. Siguiente ejercicio. Por favor, continuamos con el elemento metal más el oxígeno. Elemento metal más el oxígeno vamos a tener de acuerdo a sus estados de oxidación. Hierro tiene 2 valencias, 2 y 3, pero está actuando con el menor, 2. El oxígeno con 2 simplemente se simplifican y acá tenemos el famoso feo u óxido ferroso, porque ha actuado con su menor valencia. Sus nombres o su nomenclatura tradicional para esta fórmula tradicional: óxido ferroso, YUPAC. ¿Cuántos oxígenos? 1. Monóxido de hierro, STOP, óxido de hierro 2, No se olvide.
Siguiente ejercicio. Hierro, hemos visto que tiene dos valencias, 2 y 3. Siguiente ejercicio, vamos a ver que está actuando con su valencia 3. El oxígeno con valencia 2, ¿correcto? Intercambian sus valencias en forma de aspa y tenemos que el hierro, en este caso, es sub 2, porque el oxígeno que tiene valencia 2 le transmite y el hierro que tiene valencia 3 le transmite. Entonces tiene, en este caso, los siguientes subíndices. Vamos a, por favor, a nombrarlos mediante la nomenclatura tradicional. Como ha actuado con su mayor valencia, que es el 3, porque es 2 y 3, va a tomar el nombre ICO. Tradicional. Óxido férrico. Óxido férrico. YUPAG. Trióxido de di, hierro. Nuevamente, trióxido de di, hierro. Luego tenemos el stock. Óxido de hierro 3. Entonces aquí tenemos el stock. Óxido de hierro, ¿qué valencia ha usado? 3. Óxido de hierro 3. Siguiente. ¿Qué es un óxido ácido? Un óxido ácido está formado por un elemento no metal más el oxígeno. Veamos un ejemplo clásico. Tenemos el cloro acompañado por el oxígeno. Sus estados de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno es 2 y el estado de oxidación del cloro es 5. Por favor, intercambian sus valencias. 5, subíndice de oxígeno. 2, subíndice del cloro. Y tenemos la fórmula. Óxido, en este caso, ácido. Óxido ácido. ¿Por qué? Porque está formado por un no metal y oxígeno. Su nomenclatura tradicional. Por favor, como el primer elemento no es metal, sino no metal, vamos a emplear el término anhidrido. Anhidrido. Entonces, en este caso vamos a tener el anhidrido clórico, porque está actuando con su valencia 5. Luego tenemos YUPAG, pentóxido de dicloro, pentóxido de dicloro. Siguiente, stock, óxido de cloro 5. Stock, óxido de cloro 5. ¿Por qué puso 5? Porque su estado de oxidación del cloro es 5. Y aquí podemos visualizar que el cloro tiene valencias 1, 3, 5. Siguiente ejercicio. Analicemos. Primer elemento químico, no metal, acompañado del oxígeno. Es un óxido ácido. Es un óxido ácido. Por favor, observemos. El nitrógeno tiene valencia 1, 3, 5. ¿Qué pasó? Aquí hemos visto que el oxígeno es menos 2. Ya sabemos. Entonces, para que pueda eliminar a menos 2, debe aparecer más 2. Es por ello aquí el nitrógeno le ha puesto 1. 2 por 1, 2. Por favor, este oxígeno, su estado de oxidación es menos 2. Bien, entonces tenemos aquí, intercambiamos sus estados de oxidación, el oxígeno le va a entregar a 2 y el nitrógeno a 1. Y tenemos aquí, mediante la nomenclatura tradicional, anhidrido hiponitroso. Anhidrido hiponitroso. Siguiente YUPAG. Monóxido de dicloro. Monóxido de dinitrógeno. Repito. Tradicional. Anhidrido hiponitroso. Anhidrido hiponitroso. Luego tengo YUPAG. ¿Cuántos oxígenos? 1. Monóxido de dinitrógeno. Monóxido de dinitrógeno. Muy bien. Y luego tenemos el stock. Óxido de nitrógeno, entre paréntesis 1. Óxido de nitrógeno, entre paréntesis 1. ¿Por qué 1? Porque el nitrógeno está reaccionando con su valencia 1. Hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios. Y estos hidróxidos siempre van a tener el OH al final. Los hidróxidos están presentes únicamente en los metales. Y estos hidróxidos, por favor,
lo podemos determinar de la siguiente manera. Según la regla básica de química, un hidróxido es el resultado de un óxido básico más agua, el hidróxido. Ejemplos. Tengo un óxido básico, óxido básico, óxido básico. Óxido de calcio más agua, por favor, vamos a sumar todos, pero siempre vamos a colocar al inicio el metal, calcio, un calcio. ¿Cuántos hidrógenos? 1 más 1, 2 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. Repito, sumamos todo. Óxido de calcio más agua. Primer elemento químico que usted, alumno, debe colocar es el metal. En este caso, el calcio. Luego, sume el total de oxígenos. 1 más 1, 2. Es por eso que yo voy a colocar el número 2 debajo del oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Ordenamos y vamos a tener el hidróxido de calcio, llamado también cal apagada. Siguiente ejercicio. Un óxido básico, óxido de potasio más agua nos debe de dar un hidróxido. Sumamos todo. Siempre, por favor, coloque el metal adelante. Potasio 2, luego sumamos 1 más 1, 2 oxígenos. Coloco aquí 2 oxígenos. Hidrógenos 2. Como todos tienen su índice par, simplifico y simplemente voy a tener aquí el potasio acompañado del OH, que es 1. Hidróxido de potasio se llama también potasa cáustica. Bien, los hidróxidos también pueden realizarse de forma directa. Estos hidróxidos se puede formar combinando directamente el metal con el oxidril, en este caso OH. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ya no va usted a emplear el óxido básico más agua. Le piden hidróxido de potasio. Usted tiene que recordar estos estados de oxidación. Están en tu libro, en la página 222, un cuadro de los estados de oxidación más usuales. Potasio pertenece al 1A. Tiene de valencia 1, por favor. Coloque un OH y simplemente aquí tenemos potasio acompañado de OH, será potasa cáustica. Naturalmente es hidróxido de potasio, pero su nombre comercial es potasa cáustica. Siguiente, hidróxido de sodio. El sodio acompañado de OH, pero para el sodio, ¿cuál es su estado de oxidación? 1, porque pertenece al 1A. Y por ello, que voy a colocar el sodio acompañado de OH, y lo que justamente le pertenece al 1 lo va a colocar usted debajo del OH. Siguiente. A esta fórmula, antes de pasar, se le llama también soda cáustica. Es sumamente importante, por favor. Hidróxido de magnesio. El magnesio se encuentra en el 2A, magnesio. Su estado de oxidación es 2. Entonces aquí vamos a poner calcio, estado de oxidación 2. Realizamos la fórmula calcio, hidróxido de calcio. Aquí tenemos hidróxido de calcio, ¿correcto? Bien. Llamado también el hidróxido de calcio, se le llama cal apagada o cal muerta. Alumnos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, consideren lo siguiente. La valencia que tienen estos metales simplemente se considera esa valencia que usted va a usar en la parte inferior del OH. Pero ¿qué pasa si un elemento tiene 2 valencias? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, por favor, consideren asimismo los nombres comerciales. Al hidróxido de potasio se le llama potasa cáustica. Al hidróxido de sodio, soda cáustica. Al hidróxido de magnesio, leche de magnesia. Y al hidróxido de calcio, cal apagada o cal muerta. No te olvides. Siguiente. Estos ejercicios que hemos realizado se trata de elementos que tienen una sola valencia, ya sea el grupo 1A o el grupo 2A. Pero ¿qué pasa, profesora, si un elemento químico tiene más de 1? Tiene 2 estados de oxidación. Por ejemplo, me piden, identifique la fórmula del hidróxido plúmbico.
¿Cuál debe estar adelante? ¿OH o plomo? Plomo, muy bien. Tengo aquí el plomo. Por favor. Tengo el plomo y sus valencias son 2 y 4. ¿Qué les ha pedido? Plúmbico. Por favor, ¿será con 2 o con 4? Plúmbico con el número 4. Es por ello que debajo del OH se coloca el número 4. Muy bien, el número 4. Luego tengo el hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Entonces, ¿qué ocurre? El hierro tiene 2 valencias, 2 y 3. ¿Con cuál de ellos será terminación oso? Oso, con el último, el pequeño, el menor, con 2. Entonces aquí vamos a colocar hierro, luego tengo por paréntesis OH, cierro paréntesis, sub 2. Luego tengo aquí el hidróxido férrico. El hidróxido férrico se trata de que va a actuar con su valencia 3, con el mayor, con el 3. Es por ello que yo coloco acá el hierro, paréntesis OH sub 3. Considere por favor esos ejercicios para escribir de inmediato los hidróxidos. Pasemos cuando les indique cómo reconocer para nombrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre acompañado de OH sub 2. ¿Qué significa el 1? Que el cobre ha reaccionado con su estado de oxidación valencia 2, 2, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí 1 y 2, 1 y 2. Va a actuar con el número 2. Es por ello que tenemos acá el hidróxido de cobre. Por favor, tenemos bien hidróxido de manganeso, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Necesito considerar algunos ejercicios. En este caso, por ejemplo, hidróxido de magnesio, como está actuando con 3, recuerdo que el manganeso tiene valencias 2 y 3 como metal. Es por ello que en este caso, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? El manganeso está actuando con su valencia 3. Entonces vamos a hacer, cuando actúa con valencia 2 o menor, oso, terminación oso. Y cuando actúa con la mayor valencia, terminación ico. Entonces su nombre será hidróxido mangánico. Hidróxido mangánico. ¿Por qué al 1? Porque tiene el manganeso 2 valencias y actúa como metal. Está utilizando la valencia 3. Observe aquí, 3. Es por ello, como utiliza su estado de oxidación 3, valencia 3, vamos a tener que su nombre debe terminar en ico. Hidróxido mangánico. Está correcto. Siguiente. El aluminio tiene una sola valencia. Es el número 3. Entonces su nombre será hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. Por favor, ¿qué pasó aquí? Tenemos que este 3 corresponde al estado de oxidación de aluminio. 3 corresponde al estado de oxidación del manganeso. 2 corresponde al estado de oxidación del cobre. Aquí tenemos el níquel. Está actuando con su mayor valencia. Por favor, ico, mayor valencia, porque el níquel tiene 2 y 3. ¿Cuál es su mayor valencia? 3 va a terminar en ico, niquélico. Entonces tenemos aquí hidróxido niquélico. Profesora, ¿qué pasaba si actuaba con su valencia 2? Entonces su nombre sería, aquí ponemos el 2, sería hidróxido niqueloso. Entonces el 1, está claro los ejercicios. Bien, pasemos a desarrollar los problemas de nomenclatura inorgánica del libro Prench. En la página 188 vamos a ver una serie de ejercicios de aplicación o problemas. El primer problema nos dice, halle el número de oxidación, de estados de oxidación. ¿De quién? Del nitrógeno, arsénico y cromo. ¿Dónde? En los siguientes compuestos. Por ejemplo, aquí en A, del nitrógeno. Primer paso, no encuentro hidrógeno. Hidrógeno era +1, oxígeno -2, nada. Pero sé que aquí el magnesio pertenece al grupo 2A. Por consiguiente, su estado de oxidación, o número de oxidación es 2. Es por ello que coloco acá el número 2, estado de oxidación 2.
¿Qué ocurre aquí? Empiezo a multiplicar. 3 por 2, 6. Necesito eliminar ese 6 porque los estados de oxidación deben ser igual a 6. Entonces, si yo tengo aquí 3 por 2 más 6, necesito un menos 6. ¿Qué número tengo acá? 2. ¿Por qué número vas a multiplicar para que sea menos 6? Por 3. Es por ello que coloqué aquí menos 3. Entonces, más 6, 2 por menos 3, menos 6, se hacen igual a 0. Por consiguiente, el estado de oxidación del nitrógeno es menos 3. Siguiente fórmula. Estado de oxidación del arsénico, elemento medio. No conocemos. Es muy sencillo. Recordemos, hidrógeno, estado de oxidación más 1, oxígeno, estado de oxidación menos 2. Es lo que colocamos aquí. Hidrógeno, estado de oxidación más 1, oxígeno menos 2. Arsénico, desconozco, X. ¿Qué debo hacer? Para poder hallar el elemento central, multiplico 4 por menos 2, menos 8, más 1 por X, más 3 por 1, 3. Realizo mis cálculos algebraicos siempre igualando a 0 porque los estados de oxidación deben ser iguales a 0. Como resultado tengo que X es igual a 5. Significa que el estado de oxidación del elemento central arsénico es igual a 5. Siguiente. Tengo una sal. En este caso tengo el calcio, el cromo y el oxígeno. Por favor, oxígeno, menos 2. Elemento medio, desconozco, X. Calcio, tampoco no vas a colocar X. Calcio pertenece a 2A. ¿Cuál era su estado de oxidación del grupo 2A? Más 2. Es por ello que yo voy a colocar el número aquí. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente para poder hallar el estado de oxidación del cromo, multiplico por los subíndices e igualo a 0. 7 por menos 2, menos 14, más 2 por X, 2x, más 1 por 2, 2. Realizo mis cálculos algebraicos igualando a 0, donde X es igual a 6. ¿Qué significa? Que el elemento central, su estado de oxidación es igual a 6. Y lo tiene usted aquí. Siguiente problema de tu libro, página 188. En los siguientes compuestos, observe cuál de ellos son óxidos básicos. Por teoría, un óxido básico es la combinación de un elemento metal más el oxígeno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Observar los elementos. En este caso, espero el inicio. Potasio es un elemento metal, pertenece al 1A, por consiguiente, es un óxido básico. Siguiente, primer elemento químico del compuesto, calcio. Es un elemento metal, pertenece al 2A, alcalino terros. Entonces se trata de un óxido básico. Siguiente, cloro. Es un elemento no metal. Entonces no es un óxido básico. Cobre, elemento metal, acompañado del oxígeno. Se trata de un óxido básico. Es un elemento metal. Conclusión. El óxido básico está formado por la combinación de un elemento metal más el oxígeno. Por favor, los óxidos básicos son binarios. Observe aquí, 1, 2, elementos distintos, binarios. Y siempre está presente los metales. Siguiente ejercicio. Identifique los óxidos ácidos. ¿Y qué son los óxidos ácidos? Los óxidos ácidos están formados por elementos no metales acompañados con el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Debo encontrar que el primer elemento de los compuestos debe ser no metal. Asimismo, los óxidos ácidos son binarios, presencia de dos elementos químicos, en los cuales es importantísimo la presencia del oxígeno. Alternativa A, tengo el cloruro de sodio. Por favor, no es un óxido ácido, es una sal. ¿Por qué no es un óxido ácido? Porque, a pesar de que aquí tengo el primero es metal y el segundo no metal, pero para ser óxido ácido necesito la presencia de oxígeno, y aquí no hay. Entonces, falso. Siguiente, elemento metal,
metal, acompañado del oxígeno. ¿Y aquí qué te pide? Óxidos ácidos. Entonces esto pertenece, en este caso, óxidos ácidos. Significa, la presencia de un elemento no metal más el oxígeno. No metal más el oxígeno. En este caso, el sodio es metal. Es un óxido básico. ¿Y qué le están pidiendo? Un óxido ácido. Siguiente, azufre, elemento no metal acompañado de oxígeno, por favor, es un óxido ácido. Aquí tenemos el hidrógeno, pero no tenemos binario. Para que sea un óxido ácido debe ser binario, presencia solamente de dos elementos, y principalmente el oxígeno. Este no es un ácido, es falso. Siguiente, cloro. Cloro es no metal acompañado del oxígeno. Por favor, es un óxido ácido. Siguiente problema, número 4, vamos a identificar si está correcto, los compuestos están correctamente escritos. Observemos. Nos dicen anhidrido carbónico, ICO, en la nomenclatura tradicional. ICO significa que va a usar su mayor valencia. El carbono tiene valencia 2 y 4, o estado de oxidación 2 y 4. Mayor 4, va a actuar con 4 porque te indica anhidrido carbónico. ¿Y qué es el anhidrido carbónico? Llamado también óxido ácido. Es combinar un elemento no metal con el oxígeno, ¿correcto? Entonces en la nomenclatura tradicional se le conoce como anhidrido. Carbónico, 4. El carbono utiliza valencia 4 y el oxígeno, alumno, ¿sabe usted qué es? El 2, siempre 2. Como ambos son pares, se simplifica. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Y por favor, intercambian en forma de aspa. El 2 viene debajo del oxígeno y el 1 debajo del carbono. Y ahí tenemos el anhidrido carbónico. El carbono ha actuado con valencia 4. Siguiente, anhidrido sulfúrico. Los anhidridos están formados por no metal más el oxígeno. Si es sulfúrico, va a utilizar su mayor valencia. Por favor, aquí tiene 3 valencias o 3 estados de oxidación y por favor, va a usar el mayor, que es el número 6, sulfúrico, ICO. Entonces, ¿qué debemos hacer? Elemento azufre acompañado del oxígeno. El azufre, alumno, va a actuar con su valencia 6. Y el oxígeno, como ustedes ya conocen, actúa con la valencia 2. Como ambos son pares, se halla la mitad, se simplifica. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. El 3 baja como subíndice del oxígeno y el 1 baja como subíndice del azufre. Y lo tienen aquí. Entonces es un anhidrido sulfúrico. Siguiente, anhidrido per. Cuando usted escucha o escribe per, significa que está actuando el elemento no metal con valencia 7. Per significa 7, de inmediato, por favor. Entonces aquí el cloro tiene estados de oxidación o valencias 1, 3, 5, 7. Como te pide anhidrido per, va a actuar con su valencia 7. ¿Qué pasa? Primer paso, escribo el cloro, no metal, acompañado del oxígeno. El cloro debe tener su estado de oxidación 7 y el oxígeno 2. No son pares para simplificarlo y voy a utilizar los mismos valores. El estado de oxidación 7 baja en forma de aspa debajo del oxígeno y el 2 debajo del cloro. Y lo tenemos aquí, el anhidrido perclórico. Siguiente, anhidrido nítrico. Por favor, anhidrido es un óxido ácido. Es un elemento no metal más el oxígeno. ¿Qué pasa? Que el nitrógeno tiene 1, 3, 5. Cuando nos indica nítrico, ICO, va a actuar con su mayor valencia, con el número 5. Es por ello que primero vamos a escribir para un anhidrido nítrico, primero el nitrógeno acompañado del oxígeno. Nitrógeno, que estado de oxidación 5, oxígeno 2. Intercambian en forma de aspa sus valencias y aquí encontramos que el oxígeno le entrega 2 y el nitrógeno le entrega 5. Esta es la fórmula del anhidrido nítrico. Siguiente, anhidrido yódico. El yodo tiene 4 valencias.
Por favor, 1, 3, 5, 7. Si actúa con 7 es PER. Pero empecemos desde el inicio. Con el más pequeño, hipo, yodoso. Con 3, yodoso. Con 5, yódico. Y aquí que me están pidiendo, yódico. ¿Con qué valencia? 5. Es por ello que primero escribo el no metal acompañado del oxígeno. El no metal acompañado del oxígeno. El no metal, ¿qué valencia tiene? 5. El oxígeno, 2. Intercambian sus valencias, el oxígeno le entrega 2 y el yodo 5. Y tenemos aquí el anhidrido yódico. Fíjese alumno en sus alternativas si está correctamente escrito los anhidridos o simplemente hay un error. ¿Correcto? Ejercicio número 5. Vamos a ver la nomenclatura YUPAC. Le dice, escriba o reconozca el monóxido de carbono. Monóxido, mono, un solo oxígeno, acompañado, en este caso, el carbono. Pero ¿quién debe estar al inicio? Por favor, el elemento carbono, y cuando dice monóxido, el oxígeno después del carbono. Jamás al inicio. O sea, aquí tengo monóxido de carbono. Siguiente, dióxido, significa 2 oxígenos con el azufre. Primero voy a colocar el elemento azufre acompañado del oxígeno con 2 átomos, porque aquí te dice dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Siguiente, pentóxido, 5 oxígenos. Dicloro, 2 cloros. ¿Cómo debo escribir? Primero el cloro, sub 2, porque me dice dicloro, acompañado del oxígeno. Y el oxígeno, ¿qué te dice? Pentóxido, ¿correcto? Esta era la nomenclatura YUPAC. Nomenclatura STOP. Utiliza números romanos. Óxido de hierro 2. ¿Qué significa el 1? Que el hierro va a actuar con su valencia 2. Primero colocaré hierro acompañado de oxígeno. El hierro utiliza su valencia 2. El oxígeno, valencia 2. Como ambos son pares, se van y me sale 1, 1. Y tengo acá el óxido de hierro 2, el famoso feo, óxido de hierro 2. Luego me pide hidróxido férrico. ¿Qué era el hidróxido? Hidróxido es la presencia de OH. Entonces tenemos aquí primero el metal, el hidróxido está presente en los metales, primero el hierro, acompañado de OH. Y por favor, cuando me dice ico férrico, con su mayor valencia. ¿Cuál era su mayor valencia? El número 3. Siguiente problema. Fórmula del óxido de plomo 4. Me está indicando, según la nomenclatura, STOP. Óxido de plomo 4. Significa que el plomo va a actuar con su valencia 4. Recordando tu tabla de la página 222, tu libro de teoría, el plomo tiene valencias 2 y 4, o estados de oxidación. ¿Pero qué te está pidiendo aquí? Óxido de plomo 4. Significa que el plomo va a actuar con su valencia 4 y el oxígeno con su valencia 2. Esa sí es conocida, siempre no va a cambiar. Como son números pares, 4 y 2, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Ahora empezamos a compartir, en este caso, el 1 pasa debajo del plomo y el 2 debajo del oxígeno. Entonces aquí tenemos el óxido de plomo 4 o dióxido de plomo. Bien. Siguiente. Nos dan un ejercicio y nos dicen hallar la atomicidad del hidróxido. ¿Pero de quién? De un óxido pentaatómico. Primer paso, alumno. Usted tiene que escribir un óxido pentatómico. ¿Qué significa pentatómico? Que va a sumar 5 sus átomos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Para encontrar un óxido pentatómico, simplemente usted utiliza un elemento desconocido acompañado del oxígeno. El oxígeno siempre le va a entregar 2, por favor, y X le va a entregar su valencia. Este óxido, 2 elementos distintos, elemento desconocido el oxígeno, elemento desconocido X, acompañado con el oxígeno, por favor, sus átomos deben sumar 5.
¿Qué pasó? Aquí tengo X con 2, porque el oxígeno le está entregando 2. Para que sea 5, ¿cuánto me falta? 3. Es por ello, en vez de esta valencia, usted va a colocar acá el número 3. Entonces su atomicidad 2 más 3 es igual a 5. 5. Estaría correcto. Entonces la valencia es 3. ¿Qué significa valencia o estado de oxidación? En los hidróxidos, en forma rápida, ¿se acuerda que hemos utilizado esos estados de oxidación? Que era 3, en este caso es 3. Colocaba elemento, en este caso es X, elemento X, acompañado del oxidilo, en este caso OH. ¿Qué valencia tenía? 3, 3. Entonces colocas aquí debajo del OH el 3, ¿correcto? Es la forma directa de hallar los hidróxidos. Y ahí encuentra su atomicidad. Por favor, 3 por 1, 3. Más 3 por 1, 3. 3 más 3, 6. Más 1, 7. Es por ello su atomicidad es igual a 7. Problema número 8. Nombre las siguientes fórmulas. Cuando te piden nombre las siguientes fórmulas, usted, fíjese la alternativa si le está dando en nomenclatura tradicional, nomenclatura Yuppach o nomenclatura Stone. En este caso te da las nomenclaturas Yuppach. Entonces, ¿qué haces? Observas la fórmula. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. ¿Y cuántos cobaltos? 2. Entonces usted dirá 3, prefijo, vamos a leer en Yuppach, prefijo, 3 oxígenos, trióxido, dicobalto. Entonces aquí tienes trióxido de dicobalto. Siguiente ejercicio. Por favor, Yuppach, utiliza prefijos. ¿Cuántos átomos? 5. 5. Pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro. ¿Correcto? Siguiente ejercicio. Halle la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? La atomicidad, antes de pasar este ejercicio, viene a ser la suma de los átomos. Estos números que están ubicados en la parte inferior como subíndices son los átomos. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 átomos de oxígeno, 2 átomos de cloro. Y si me piden la atomicidad, 2 más 5, 7. Su atomicidad es 7 o heptatómico. Profesora, no entendí. Si te piden atomicidad de este compuesto, muy sencillo, sumas los subíndices. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 5. Y átomos de cloro, 2. Atomicidad es la suma de estos átomos. 5 más 2, 7. Su atomicidad es 7 o heptatómico. Muy bien, pasemos a esta. Su atomicidad, 3 más 2, 5. No te olvides, o pentatómico. Bien, acá te pide atomicidad. Anhidrido sulfúrico. Primero tienes que aprender a escribir el anhidrido sulfúrico. Azufre sulfúrico. Anhidrido acompañado de oxígeno. Azufre acompañado de oxígeno. El azufre, para que sea sulfúrico, el azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Sulfúrico, mayor valencia, 6. Oxígeno, valencia 2. Como son pares, se simplifica. Mitad 3, mitad 1. Entonces, ¿qué haces tú? Este número 3 pasas en forma de aspa debajo del oxígeno y el oxígeno en forma de aspa debajo del hidrógeno, 1. Entonces tenemos aquí el anhidrido sulfúrico. Su atomicidad, alumno, 3 átomos, 3 más 1, 4. Su atomicidad es 4. La atomicidad se halla en la fórmula ya final, cuando usted ha simplificado todo en esa fórmula, atomicidad 4. Siguiente fórmula, cal viva, KO, atomicidad 1 más 1, 2. Entonces su atomicidad es 2, está correcto. Anhidrido carbónico, el carbono tiene valencia 2 y 4. ICO va a actuar con su valencia 4. Y el oxígeno, por favor alumno, con valencia 2. Como son números pares, vamos a simplificar. Mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces, ¿qué pasa? Este 2, la mitad va a pasar como subíndice del oxígeno, es lo que pasa acá. Y el 1 va a pasar como subíndice del carbono. Dióxido, en este caso de carbono, o anhidrido carbónico. Su atomicidad, 2 más 1, 3. Óxido de aluminio. El óxido de aluminio significa el aluminio acompañado del oxígeno. Y
Sabemos por teoría que el aluminio tiene valencia 3 o estado de oxidación 3. Entonces, óxido de aluminio, acá tenemos aluminio sub 2 y oxígeno sub 3, lo cual está correcto. Su atomicidad, 2 más 3, 5. Entonces tenemos ahí el óxido de aluminio. Alumnos, fue un placer saludarlos. Por favor, repasen. Y llegamos a una conclusión, que los estados de oxidación del hidrógeno es más 1 y del oxígeno menos 2. Repasen los integrantes del grupo 1A de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, cuyos estados de oxidación es más 1. Luego tenemos los estados de oxidación del grupo 2A. Por favor, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cuyos estados de oxidación es 2. Otro detalle importante, es necesario que usted sepa los estados de oxidación del cuadro de la página 222, de los metales y de los no metales. Son pocos, alumnos, por favor, repasen. Bien, como les decía anteriormente, un placer haber estado con ustedes. Hemos disfrutado de unos minutos, espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen conocer. Estudien bastante para el próximo examen, que justamente viene de este tema. Hasta la próxima clase.